Se está configurando. Pues queridas, creo que ya estamos en vivo en Facebook y lo que voy a hacer es darle a grabar para que lo tengamos grabado también para el Spreaker, para YouTube, para todo. Queridas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches por si nos ves en diferido a saber cuándo. Hoy estamos una semana más en Pioneras, el programa que emitimos en directo a través de Facebook Live y que después distribuimos a través de YouTube y de el podcast que está en Spreaker, iBots, Spotify, SoundCloud, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos un tema súper interesante que os va a gustar mucho y dos invitadas de excepción. Y voy a empezar dando el saludo, la bienvenida y la voz a Mireia y ella os contará un poquito lo que hacemos hoy. Buenos días, Mireia. Buenos días, Azu. Buenos días a nuestras maravillosas invitadas de hoy y a toda la audiencia. Este programa de Pioneras tiene un tema que nos parece muy importante y que está en conexión con uno de nuestros primeros programas que trataba sobre la educación de las niñas. Igual que en ese momento hablamos específicamente de cómo hay que educar a las niñas para conseguir que el heteropatriarcado no merme su capacidad de confianza en sí misma y para conseguir sus sueños, pues nos pareció muy importante hablar sobre la educación de los chicos, de los varones. ¿Por qué? Porque desde la primera infancia los niños empiezan a recibir mensajes sobre cuáles son los valores que se identifican con la masculinidad, cuáles son las actitudes que se premian en ellos, y eso que cuando son bebés no vemos que tenga tanto reflejo, cuando tienen 3 o 5 años empezamos a ver en ellos que ya tienen actitudes agresivas, hacen comentarios misóginos u homófobos, son violentos, tienen dificultades para expresar sentimientos que no sean de rabia. Todo eso no es algo natural, en nuestra opinión, sino que es algo que viene dado por la cultura y por la educación que reciben. Para conseguir darle la vuelta a esto y permitir que vuestros hijos varones sean también personas libres del heteropatriarcado, hemos traído dos invitadas excepcionales. Irene García Perulero, bióloga y divulgadora feminista, que es una de las habituales de nuestros programas. Hola, Irene. Hola. Y hoy tenemos también a una nueva invitada que es la primera vez que nos visita, Maca Millán. Maca se dedica a ayudar a familias en la educación emocional de sus hijos, ayudándoles a establecer rutinas, transmitir valores y tomar decisiones que les permitan crecer de manera armónica y respetuosa con ellos mismos y con el resto. Bienvenida, Maca, y te voy a pedir que te un poquito más y nos cuentes sobre todo a qué te dedicas y dónde te puede encontrar nuestra audiencia. Muy bien, pues gracias a las dos y hola, Irene. Y gracias, hola a todas las que estáis aquí, gracias por vernos. Pues soy Maca Millán, soy educadora infantil y childminder, es como mamá de día, ¿no? Aquí en Inglaterra, porque son de Vigo. Tengo dos hijos, Daniel y Oliver, que tienen 6 años y 2. Y pues sí, desde más o menos que Dani tenía unos 2 años, me dedico a asesorar online, ¿no? Lo que tú has explicado, a familias que quieren educar respetuosamente. Y acompaño, ¿no?, a estas familias a través de asesoría, servicios, bueno, tengo talleres, cursos, etcétera. Y además, ahora mismo, junto con Gloria Mirabals, pues hemos empezado un proyecto nuevo y juntas que se llama Transformando la Educación. Entonces, ahí es donde nos podéis encontrar ahora. Tenemos el grupo gratuito en Facebook que se llama Grupo para Familias Transformando la Educación y también la fanpage de Transformando la Educación. Además que podéis seguirme en mi perfil personal si queréis, Maca Millán, así que por ahí nos vemos. Está genial. Muy bien, muchas gracias, Maca. Gracias. También te pueden encontrar en Instagram, Maca, que también estás. Es verdad, pues sí. Como no lo uso mucho, pero tengo que darle más caña. Sí, en Instagram estoy como millán.maca, yo, y luego tenemos también el del proyecto común con Gloria, Transformando la Educación. Gracias. Gracias a ti. Para eso estamos. Irene, si hay alguien que es la primera vez que te ve, pues haz una mini presentación tuya. Bueno, pues yo soy Irene García Perulero y
yo creo que soy la que tiene el único programa de educación libre de estereotipos de género para niños, que se llama Ni héroes ni villanos, desde la primera infancia, porque el principal problema que nos encontramos para prevenir la violencia de género es que los programas de prevención empiezan en la adolescencia, cuando la identidad ya está muy construida, no del todo, pero mucho. Entonces, la realidad es que la identidad sexual se empieza a construir desde que se nace o incluso antes, y en la primera infancia es importante tener una perspectiva de género en la educación de los niños, de las niñas mucho y de los niños también, igual más. Y bueno, pues me podéis encontrar en irenegarciaperulero.com y por ahí en el Facebook como Irene García. Muy bien. Muchísimas gracias, queridas. Creo que este programa vamos a sacarle muchísimo jugo. Es un tema muy complejo y muy interesante. Pero antes, pues, sabéis que nos gusta comentar una noticia. La noticia de hoy es la creación de un nuevo Ministerio de Igualdad, que se recupera el concepto de Ministerio de Igualdad con el nuevo gobierno y que además ha sido específicamente nombrado como un ministerio con vocación feminista. Irene, cuéntanos. Bueno, pues el Ministerio de Igualdad es un adelanto, porque hubo un Ministerio de Igualdad con Zapatero, que la ministra era Viviana Ido, os acordaréis de ella, era una chica muy joven a la que trataron fatal en todas partes. La legislatura anterior, esta que ha sido tan cortita, la igualdad dependía de vicepresidencia, la llevaba Carmen Calvo, y esta vez hay un Ministerio de Igualdad con personalidad propia. La ministra es Irene Montero, que también es muy joven, es una chica, acaba de ser madre, tiene 3 bebés muy pequeñitos, y bueno, la noticia de hoy es que aparentemente, lo he leído en La Razón, con lo cual lo tengo sin contrastar, y además lo acabo de leer hace 5 minutos, y era La Razón. Pues todos los cargos públicos del Ministerio de Igualdad van a estar ocupados por mujeres, y entonces, pues nada, están los machistas ahí clamando por las cuotas paritarias y tal, y llorando mucho. Y bueno, pues como he dicho en el Facebook que iba a hacer el chiste aquí en primicia, pues el chiste es, hombre, si los hombres ya son todos iguales, ¿no? Necesitan un ministerio de igualdad. Pero bueno, va a ser divertido ver el tema, ¿no? Yo creo que es importante que la igualdad tenga un papel destacado en el gobierno, porque nos queda muchísimo a las mujeres todavía para alcanzarla, por no hablar de otros colectivos, ¿no? Y tal, que bueno, pues que necesitan también impulsos, y tener un ministerio, sobre todo, no significa solo que se vayan a hacer políticas o se vayan a hacer discursos de igualdad, es que se va a invertir pasta, que al final es lo que importa, ¿no? Que se invierta dinero, a ver cuánto invierten, qué invierten. Estuve leyendo ayer los principales hitos que tienen previstos, ¿no? Y es aceptar el convenio de Estambul, que nos suscribimos en el 2014, que es este que dice que solo sí es sí en los casos de violación, incluir a todas las víctimas de violencia de género en la ley de violencia de género, sobre todo en la parte de las ayudas y reconocimientos y tal, porque hasta ahora solo eras víctima de violencia de género si el agresor era tu pareja o tu expareja, y ahora se van a incluir a todas las mujeres asesinadas por ahí. Una ley contra la trata de verdad, a ver si a mí esta se me queda un poco corta, pero bueno, y alguna cosa más así que ahora no me acuerdo, pero vamos, que eran hitos bastante necesarios y bastante importantes, y que además algunos, pues como el tema de incluir a todas las mujeres en la violencia de género, es muy importante, no solo a nivel práctico, sino también a nivel conceptual, ¿no? Lo que significa que se nos agreda por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que las agresiones sexuales se perpetran contra nosotras porque somos mujeres, que si fuéramos hombres, pues no. A mí eso me ha parecido muy, muy importante, porque desmonta completamente además la idea de que los maltratos de género son maltrato intrafamiliar, y deja muy claro que hay un perfil de víctimas de violencia que lo son por el hecho de ser mujeres. Hay una cosa que, Maca, a ver, ¿a ti qué te parece? Yo estuve escuchando ayer el primer discurso que había dado Irene Montero, a mí me encanta, soy súper fan. Sin embargo, hubo algo que sí que me llamó la atención, es que en su discurso
muy inclusivo con el colectivo LGTBI, algo que me parece muy positivo, en el que habló también de las feministas a lo largo de la historia, todas las renuncias y todas las luchas que habían hecho, las sindicalistas, las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, en todo su discurso no hubo ni una sola mención a un hecho muy importante en la vida de muchísimas mujeres por el que sufrimos una discriminación y una violencia adicional, que es ser madres. ¿Verdad, Maca? Pues sí, justamente eso es lo que yo también eché de menos. Yo ayer, o antes de ayer, lo escuché, bueno, un resumen de todo el discurso y noté exactamente lo mismo. En general, estoy esperanzada, ¿no?, con este nuevo ministerio y la ministra y todo el enfoque que le dan y las cosas que ha comentado Irene. Y es como un alivio. Digo, bueno, parece que al fin se va a hacer algo real. Pero sí, estoy un poco más escéptica con el tema de la maternidad y a ver, porque sí que se percibe muchas veces que el feminismo pretende un poco, bueno, pues que la mujer, no sé, fuerte, ¿no?, pues incluso renuncia a ser madre o este tipo de cosas. Y parece como que, bueno, como que los niños no necesitan tanto a la madre, sino que más bien no sé, se centran en, bueno, alguien va a cuidar a tus hijos para que puedas seguir desarrollando tu carrera, ¿no?, como algo positivo. Y no sé si va a haber un apoyo real a la maternidad o a ver cómo lo van a enfocar. Eso es lo Yo creo que no lo van a hacer, que no es una prioridad en este momento y que conceptualmente están en una etapa quizá anterior, que es en la de, chicas, es que como os quedéis en casa, Claro. y eso es verdad, ¿eh? Muchas mujeres que enamoradas de sus bebés, con una pareja que todavía funciona decentemente o no ha detectado violencias, para amamantar a sus hijos o por el vínculo emocional renuncian a sus trabajos y luego se encuentran con que no hay una posibilidad de desarrollo o incluso de salir de relaciones abusivas. Pero creo que eso hay que contemplarlo desde renta básica, va a decir a Irene, y políticas de apoyo que reconozcan todo esto. Bueno, creo que el primer paso hay que darlo, que es el de la igualdad, y luego vamos a tener que seguir trabajando para que los derechos de las madres y los derechos de los bebés no se vean anulados por una fórmula de Estado que en el fondo es capitalista porque valora a las personas solo por su productividad. Bueno, Irene. Sí, que no, que mira, que es que el que se me olvidaba era ese punto, que es el de las bajas paternales, que bueno, que yo creo que desde su punto de vista, para ellos es una mejora en las condiciones de la maternidad. Seguramente para muchas mujeres el que su pareja tenga una baja de paternidad es una mejora en las condiciones de su maternidad. Nosotros a lo mejor podemos tener otro punto de vista porque somos las activistas y tal, y la baja maternal es muy corta. Pero Beatriz Gimeno dice que la baja maternal es muy corta. Bueno, bueno, otro día hablaremos de Beatriz Gimeno, porque si no, esto no acabamos. Esto no acaba. Azu, ¿quieres comentar algo de la noticia o pasamos ya al siguiente punto? Estoy de acuerdo con vosotras y que lo primero que tienen que hacer con la baja maternal es alargar la baja maternal y dejarse de efecto picha ya. Vale, a la siguiente. Y ya está. Vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente sección hoy la vamos a tratar. Voy a hacer una cosa de efecto picha hoy. Porque el personaje que traemos esta semana es un señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la educación de los niños. Entonces, las figuras feministas que han hablado sobre educación a lo largo de la historia han hablado muchísimo sobre la inclusión de las niñas en la educación, que los problemas de la educación femenina era lo que las convertía en más tontas y más débiles porque no se las educaba, solo las educaba para eso. He valorado varios personajes, pero es que al final me he quedado con un señor porque me parece que es una de las personas más fascinantes de la historia. Es Marie-Jeanne Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet. El marqués de Condorcet, como lo pronunciaréis los que no habláis francés, era filósofo, científico, matemático, político y politólogo francés. Pese a ser una persona noble, tenía unas ideas dentro de la Ilustración y
participó en la redacción de la enciclopedia. Pero quizá lo más interesante de Condorcet es cómo evoluciona él. Era matemático, de inicio, matemático y economista, y trabajaba en el Ministerio de la Moneda francés, tanto en la última época de Luis XVI con el Ministerio de Turgot, como luego durante la Revolución. De estas posiciones de matemático, economista y teórico pasó a la política. Y para él era fundamental que la educación se convirtiera en la base del desarrollo de la sociedad. Solo a través de la educación, es un concepto que él amaba, que era el del progreso moral humano, era posible. Él creía que todas las personas tendían a ser justas, responsables y respetuosas, pero que solo se podía conseguir a través de la educación. Y desde su papel como político, donde tuvo cargos muy importantes dentro de ya el movimiento revolucionario, pues él impulsó que hubiera un sistema educativo en la nación que se reforzara en 2 puntos. 1, el laicismo, y 2, la educación de las niñas. Es más, en 1790 publicó un tratado que se llamaba Sobre la admisión de las mujeres en el derecho de la ciudadanía, y era de los pocos revolucionarios masculinos que se expresaba clarísimamente a favor de la inclusión del voto femenino. Parecía que educación y decisión política eran básicos para que las mujeres llegasen a tener los mismos derechos y las mismas capacidades que los hombres. El final de Condorcet, pues como el de muchos revolucionarios, no fue tan bueno. Era, a pesar de ser revolucionario, sí que era más bien moderado, y fue perseguido por los jacobinos, por Robespierre. No voy a dar mucho rollo de Revolución Francesa, que sabéis que me apasiona. Había una orden de arresto contra él por sus críticas a la nueva Constitución, que habían cambiado su educación. Estuvo escondido en casas de amigos durante un par de años, pero finalmente fue apresado y en 1794 fue encarcelado. Sin embargo, una vez lo encarcelaron, a los 2 días fue hallado muerto por un edema pulmonar. En teoría, posiblemente se suicidó. Para él, el espíritu humano mejora moral y materialmente a los seres humanos, y eso solo llega a través de los conocimientos. Los filósofos tienen que apoyar al pueblo para que tengan más conocimientos y eviten la superstición y la religión, y piensa que la base de todos los sufrimientos humanos son las desigualdades individuales y nacionales. Está en contra de cualquier tipo de discriminación por raza, por religión, por sexo, y todo su trabajo está enfocado en evitar esas desigualdades, y solo se pueden conseguir fundamentalmente, y es en lo que él más trabaja, permitiendo que las mujeres accedan a la educación y a la libertad igual que los hombres. O sea que en el fondo es un auténtico feminista en su época. Ha sido valorado por muchísimos pensadores posteriores, entre ellos por Elizabeth Badinter, que nos gusta tanto. Así que hoy he traído a un señor que consideraba que para que los niños fueran bien educados, las niñas también tenían que tener acceso a la educación. Vamos al tema del día, que me enrollo si no, que no veas. Condorcet, buscadlo, que es un hombre maravilloso, fascinante. Y vamos a ver hoy cómo tendría que ser la educación de los chicos para conseguir que no sean machistas y violentos y mejorar el mundo. Maca, empiezas. Yo, vale. Pues, ¿qué os voy a decir? A ver, mi hijo mayor tiene 6 años y medio, entonces sí que es verdad que estos días pensaba yo, bueno, ya veremos, ¿no? Cómo va la cosa, no, pero a ver, ¿yo qué intento hacer? Bueno, pues primero dar ejemplo en casa, no solo yo, de hecho tengo muchas conversaciones con mi marido para que
porque está bien, ¿no? Pensar en tu cabeza, no sé, creo en la igualdad y tal, pero hay que demostrarlo, ¿no? También con muchos hechos y más, pues por ser un buen ejemplo para los niños. Así que en este sentido tenemos muchas conversaciones. Y eso, pues ser un buen ejemplo. Muy importante también dejar que expresen sus emociones siempre, porque es verdad que aún inconscientemente con los niños tenemos más tendencia a decirles no llores por eso, o deja de llorar, o eso no es razón para llorar. O sea, como que paramos más su llanto, y a las niñas en general, aunque es verdad que tendemos a ser bastante autoritarios con todo el mundo, pero creo que a las niñas se les deja expresarse un poquito más y a los niños mucho menos. Y está peor visto, ¿no? Entonces, bueno, me parece una parte muy importante dejar que desde pequeños se expresen todo tipo de emociones y aceptarlas, ¿no? También, pues, hombre, cuando hablo de dar ejemplo, pues también evitar comentarios. Por ejemplo, una cosa que yo creo que mis padres hicieron bien es que ellos nunca hacían comentarios del físico de nadie, nunca, nunca, jamás, ni viendo en la tele, pues mira esa chica que escote, no sé, nada, nunca. Creo que eso es algo que hicieron bien, porque yo creo que sin complejos, y creo que en parte, creo, lo analizo ahora, ¿no? Creo que en parte es porque nunca escuché esos comentarios, ¿no? Sobre las chicas tienen que ser así, o estar monas, o no sé qué, ese tipo de cosas. ¿Y qué más? Pues luego a eso, por supuesto, ir corrigiendo las cosas sobre la marcha, ¿no? Si vemos algo que nos llama la atención o que creemos que no es correcto, hablarlo, ¿no? E indicarlo, como tú decías ayer, Mireia, lo de levantar faldas o tratar mal a un animal o ese tipo de cosas que a veces las dejamos correr o pensamos que son cosas de niños. A mí no me ha pasado, pero si yo veo un inicio de algo así en mis hijos, pues lo señalo en el momento, ¿no? También creo que es importante dejar que jueguen con lo que quieran también, porque es verdad que en el caso de los niños se coarta esto mucho más. Y fijaos que este sábado vino un amigo de Dani a jugar y abrieron un armario y dice este niño, Dani, ¿esta mochila de quién es? Y dice Dani, mía. Y el niño, ¿sabes lo que preguntó? ¿Y por qué es rosa? O sea que fijaos, ya con 6 años, la de ideas que tiene. Y Dani le dijo, ¿tú no sabes que no hay cosas de niño y de niña? Que las cosas son de quien le gusta. Le dijo eso Dani, porque yo creo y veo, ¿no? Que él está generando una ideología sobre eso y me parece importante. Pero eso al final está rodeado de gente que le manda otras señales constantemente. De hecho, a veces me viene con ideas que cuesta ir quitando. Y sé que es muy pequeño y yo confío en que cuando vaya siendo más maduro, todo esto que le explico ahora lo va a entender y lo va a razonar y lo va a integrar. Pero ahora mismo todo eso de fuera pesa muchísimo y realmente es un trabajo diario, ¿eh? El ir deshaciendo todo eso que trae. Pero es que educar es un trabajo diario. Sí, pero claro, pero si no tuviera estas influencias, sería más natural, ¿no? Claro. Así. Yo creo que también, solo te voy a comentar, es que además el tema está en que una de las clases que tú has dado es que es lo que tú haces en casa más lo que traen de fuera. Entonces el tema está en que, enlazando con lo que había comentado Mireia sobre el señor este, que no me acuerdo el nombre. Condorcet. Pues lo que decía de Condorcet, o como se produce, era que al final se trata de lograr educar en equidad. Y eso es, número uno, en casa, porque hay que hablar de las familias que tienen niños y niñas en la misma casa, que me parece que ahí es clave que se eduque realmente en equidad e igualdad, ¿verdad? ¿Vale? Y luego está el cómo contrarrestar todas las mierdas que traen de fuera y el no pasar ni una. Porque además, incluso cuando tú crees que lo tienes todo hecho, no, de repente, igual, no. Luego vienen, que es una fiesta, no sé qué o tal, que tú dices, pues si yo creo que esto ya estaba todo ya solucionado, y pueden decir una gilipollez y decirle, tío, ¿eres gilipollas? O sea, yo te conozco y sé que no. No, era un chiste, ¿qué tal? Digo, tú eres imbécil, aunque seas hijo mío, yo te quiero, te voy a creer, pero no, que no ves que no. Ya, no, ¿sabes? Porque creo que cuando son niños y adolescentes no se dan cuenta. No, claro. Y cuando son pequeños, por ejemplo, Dani con 3 años, si se lo dicen en el cole, para él es palabra de Dios, vamos. De hecho, un día vino diciéndome, ya no quiero el cómic este del pequeño pony porque me han dicho hoy que es de niña, con 3 años. Y ya no lo quiero, ¿sabes?
Entonces, deshacer todo eso, yo te digo, es boom, 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 machacar ahí. Pero bueno, porque a él le gustaban, o sea, es que le gustaban, no sé. Sí, es que tampoco yo se lo hay impuse. yo por lo menos para evitar tener que deshacer, lo que ha sido es el lava, o sea, o sea, el ideologizar Claro. antes de, para que cuando lo vean, Ya lo digan, identifican. sí, para que ya lo detecten y Claro. puedan responder con contundencia. Cuando Tú tienes 2 hijos varones que han salido machistas. Los míos no, y es más, cuando son mayores se dan cuenta y de hecho ellos corrigen comportamientos o frases de otros amigos. Y tengo que decir que la influencia de los pares es importante, porque un amigo de uno de mis hijos, no voy a dar más datos, es igual, tenía unos comportamientos que, en fin, y él se hacía gracia. Y como mi hijo le metía moco tras moco, empezó a darse cuenta que lo mismo no... Ya. Y fue cambiando y han pasado unos años y ahora parece otra persona. Entonces, los pares también tienen responsabilidades, sobre todo a ciertas edades. Me gustaría que hablara Irene, que estamos aquí nosotras con un rollazo. Ahora ya, venga, Irene, hasta que te cortemos. El principal problema de la educación de los hombres para que sean igualitarios, primero es que no hay referentes de hombres igualitarios por el mundo, ¿no? Es muy difícil, porque el que más y el que menos, no tolmen. Bueno, no, sí, son todos iguales. Entonces, pues bueno, lo primero que hay que saber es qué expectativas tiene la sociedad de lo que es un hombre, ¿no? Pues que son competitivos, individualistas, se les permite el egoísmo, el creerse con derecho, la falta de empatía hacia los que están por debajo de ellos, ¿no? A los más vulnerables, porque la realidad es que los hombres son igual de empáticos que las mujeres, solo que solo empatizan con ellos mismos. Y todas, si no se les educa... Claro. Entonces, entender cómo funcionan las dinámicas, no. Lo primero es que no es solo que se le diga eso no porque es de niña, sino que además cuando se le dice eso no porque es de niña, se le imprime a eso una intención que indica que ser niña es peor. Ese es el principal problema, ¿no? O sea, si fuese, bueno, no, es que eso no porque es de niña, pues eso es una compresa que es de niña. Es una frase aséptica que no implica nada, ¿no? Pero no, es que además de decirles que es de niña, les estamos diciendo indirectamente que el ser niña es peor, ¿no? Además, eso después se demuestra con el comportamiento, ¿no? Porque a los niños se les permiten muchos más arranques de rabia, se les permite mucho más movimiento, se les permite mucha más libertad para hacer y deshacer y estar por ahí, ¿no? En los patios de los colegios están ocupados en su mayoría por los campos de fútbol y las niñas y los niños que no quieren jugar al fútbol están en las esquinas allí aislados. Todas esas cosas que les están diciendo que ser hombre es un privilegio y que tiene derechos sobre los demás, sobre los que no son hombres. Eso es lo que se llama patriarcado persuasivo. A los hombres se les castiga cuando se salen del estereotipo de masculinidad, pero se les premia mucho cuando entran dentro del estereotipo masculino, ¿no? Si son machotes, no hay más que ver los anuncios, ¿no? O, yo qué sé, pues el que gana el Tour de Francia allí todo rodeado de señoras con las tetas muy gordas. Que es el premio, ¿no? Además se premia, pues eso, la sexualidad súper... Y el plástico, aquí rodeado de plástico. La potencia, ¿no? Entonces, en los niños hay que fomentar muchísimo en las casas los comportamientos cooperativos, los comportamientos empáticos, los comportamientos sensibles, los comportamientos responsables. Hay que tener mucho cuidado con la irresponsabilidad, mucho más que con las niñas. A las niñas se las puede dejar ser un poco más brutas y más malas, porque ya luego se encarga la sociedad de meterlas en vereda, ¿no? Pero lo que es en casa hay que tener mucho cuidado con lo que se permite hacer a los niños, ¿no? Y sobre todo en diferenciación con otras niñas que están en su entorno, aunque no estén en casa, aunque no tengan hermanas, ¿no? Y después, pues, intentar por todos los medios que los niños sean capaces de identificarse con personajes femeninos, porque el principal problema de la misoginia es que los hombres no son capaces de identificarse con las mujeres. Nosotras somos los otros.
somos otra cosa, somos distintas, no somos seres humanos completos o somos raras, ese objeto oscuro, objeto del deseo, somos misteriosas, nadie nos entiende, bla, bla, bla. Cuando en realidad somos exactamente igual, no hay cerebros masculinos y cerebros femeninos, somos todos lo mismo. Entonces, intentar que se identifiquen con personajes femeninos es muy, muy complicado porque hay muy poco, pero lo que hay que hacer es utilizar los referentes que utilizamos para las niñas, pues también para los niños, ¿no? Entonces, el día que te cogen el FIFA y escogen el equipo femenino de fútbol, pues dices, bueno, pues mira, el fútbol igual no ha sido tan horrendo, ¿no? Porque está siendo capaz de identificarse con un personaje femenino y no solo de utilizarlo, ¿no? Pues los videojuegos, cuando juegan con el personaje femenino, pues está muy sexualizado. Y para eso, pues tienes que tener tú clarísimo cómo funcionan las dinámicas de violencia entre hombres y mujeres y desactivarlas pues simplemente por el medio de la palabra, ¿no? O sea, hablando muchísimo con ellos. Para eso se utiliza la tele, se utiliza la PlayStation, se utilizan los juegos de móvil, todo lo que haya, todo lo que les rodee. Porque todo lo que les rodea son inputs que, aunque en casa no tengan PlayStation, el primito tiene. O sea que hay que estar muy al loro, hay que estar... Es una de las razones por las que hay que utilizar la tele y los juegos de mesa y los juegos de ordenador en la educación, porque es una cosa que van a ver. Exactamente. ¿No? Y que además está el patio del colegio, claro, está el aula dentro del aparte colegio. de que la televisión y los videojuegos permiten mucha interacción, ¿no? La lectura es una actividad muy privada. La gente lo suele leer sola, cuando son muy pequeñitos les lees tú, pero luego ya cada uno lee sus cosas. Tú no te puedes leer todos los libros que ellos se leen porque no te da la vida y además no te interesan, pero sí te puedes sentar con ellos mientras están viendo el Disney Channel y estar allí. No tienes que estar tampoco, o sea, los argumentos de los dibujos animados son fáciles de seguir, no tienes que estar pendiente ahí el 100% del tiempo, puedes estar tú a tus cosas y meter alguna morcillita ahí de vez en cuando, de, uy, pues mira qué brutito que es, ¿vale? Y sobre todo desactivar la frase, la superfrase. Los niños son más brutos, pero más nobles. Esa es la superfrase sobre la que se asienta todo el patriarcado, ¿no? Es la frase que permite la violencia masculina y además nos achaca a las mujeres un comportamiento moral reprobable. Y esa es la superfrase. O sea, ellos pueden ser más brutos, pero aún así son más buenas personas. Esa es la frase, ¿no? Y eso todavía se escucha en las puertas de los colegios. Un montón. Mogollón. Y está entre adultos. Lo tenemos interiorizado porque las mujeres competimos unas con otras. O sea, hacerse un repaso bien de cómo estás funcionando tú también en las dinámicas de sexo, género y las dinámicas hombre y mujer en esta cultura, que son dinámicas de dominación-sumisión, y intentar desactivar, pues, cada niño es un mundo y cada familia es un mundo, no hay un manual de instrucciones, pero bueno, pues si tu niño no quiere jugar con el personaje femenino, pues te pones tú a jugar con él hasta que le coja el gusto. O yo qué sé, cada una y cada uno lo tiene que hacer como pueda, ¿no? Y sobre todo, meterle mucha caña a vuestros parientes. Porque yo quería comentar algo que valgado, que es la importancia de hablar con ellos. La importancia de hablar con ellos desde que son muy pequeños, tener la capacidad de no emitir juicios a lo bestia hacia ellos, sino el desmontar y el explicar las cosas. Porque tú quieres tener con tus hijos los canales abiertos todo el tiempo y quieres que te cuenten todo el tiempo. Porque de pequeños tú vas diciendo cosas, pero luego van a ser adolescentes. Y tú quieres que todavía te cuenten cosas. Y quieres poder ayudar y poder decir. Y para eso tienes que poder contar sin atacar, porque muchas veces te da ganas de soltarle 4 frescas a tu propio hijo, decirle, pero tal, o de ponerte muy agresiva sobre lo que te cuenta de otros. Pero es que a lo mejor esos otros son importantes para él. Entonces, para mí es súper importante el tener la capacidad de que te cuenten y el tú desmontarlo de forma razonada, sin entrar en el cágate las muelas del amigo, aunque no estés pensando. Porque tú quieres que te cuenten siempre.
Sí, ¿sabes? la comunicación es fundamental, claro, y se construye desde Claro, pequeños. O sea, si tú estás hablando con ellos desde pequeños sobre sexo a su nivel, claro, cuando además son temas que provocan un pudor, yo no sé, casi innato, ¿no? El tema del sexo y tal, enseguida se socializa ese tema del tabú sexual. Entonces, a su nivel, los puedes ir dejando que sean ellos los que te censuren a ti. Solo quiero oír hasta aquí, no sigas porque ya no quiero oír más. Y pues si estás hablando de ellos de sexo con 4 años, que implica que con 4 años ya saben lo que es la menstruación, porque te han visto y se ha actuado de forma natural, pues cuando llegan a los 9 puedes hablar con ellos de porno, antes de que vean porno, que es a los 9 cuando empiezan a verlo, ¿no? Claro. Entonces, construir desde el primer día, o sea, desde el principio, una relación comunicativa, honesta, y honesta emocionalmente también con nosotras mismas, ¿eh? O sea, eso no hagas eso, o sea, poder expresar tu propio miedo y tu propia vulnerabilidad y no aparecer ahí como la super madre super potente que todo lo sabe y todo lo controla y que va a ir a controlar a sus amiguitos. Con el tema de la sexualidad, yo recuerdo, es que hay que decirles, hijo, no veas porno. Primero, el porno utiliza mujeres esclavizadas. ¿A ti te parece bien que se esclavice a las personas y se las maltrate? Y segundo, el porno te va a dañar y vas a follar fatal. Exacto. Si es que consigues follar. Si es que consigues follar, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay veces que la gente tiene miedo de decirle las verdades a sus hijos y entonces a sus hijos los educa otra persona o el medio. Y una cosa que ha dicho Irene en la otra vez que ha hablado y ha terminado con ello me parece fundamental. O sea, posiblemente, ya sé que todas tenéis unos maridos maravillosos, pero la mayoría de los hombres tienen comportamientos machistas. Y hombres de vuestro entorno, sea vuestra pareja, hermano, padres, suegros, cuñados o amigos, van a hacer y decirle cosas al niño que le van a dañar porque lo van a convertir en machista. Así que sin ningún tipo de vergüenza hay que desautorizar los comentarios machistas. Bueno, de los hombres y de mujeres también, ¿eh? Porque en la ideología machista también la reproducen mujeres. Hay que dar una caña tremenda, hay que ponerse chunga, si hace falta, enfadarse, poner límites, desautorizar y, en casos extremos, limitar o cortar la relación con personas que están transmitiendo esta ideología a vuestros hijos. Es la realidad. Si no actuamos, terminaremos teniendo un pequeño machista en casa que se convertirá en un chico de 20 años del que nos avergonzaremos. Esa es la realidad. O sea, no penséis que esto va a funcionar solo. Por eso aumenta tantísimo. Ahora cada vez que hay encuestas, aumentan la ideología misógina entre los adolescentes y los comportamientos de maltrato de género. Por lo tanto, ante una polarización tan grande que se está produciendo porque las mujeres están reclamando no ser víctimas del machismo, por lo tanto los machistas se rearman y los niños están creciendo en ese ambiente. Pero yo creo que eso que está pasando también tiene que ver con que hemos dado muchas veces muchas cosas por ya conseguidas y asentadas. Sí. Y nos hemos descuidado. Y hablo en general, ¿eh? Es decir, nos hemos descuidado en general. Como sociedad. Claro, y entonces, lo que tú dices, en muchas casas, pues a muchos niños no se les han explicado cosas porque se daban por hecho, que eso ya estaba en el ambiente, en todas partes, el cole, en tal, y ellos ya lo tenían como algo normal en casa y no se dan cuenta que no. La gente no siempre pasa todo el tiempo que desearía con sus hijos, por lo tanto sus hijos están con otras personas o solos, y solos en nuestra sociedad, quiere decir solos con la tele, con internet, con tal, con cual, que al final se van absorbiendo y educando de otras cosas. Y creo que hemos dado muy por sentado que teníamos muchas cosas ya conseguidas y ya como reposadas y todo, y es mentira. Y yo creo que mucha gente se encuentra de repente con que tienen hijos que dicen o hacen cosas
que los padres alucinan en colores, seguramente, seguramente. O sea, creo que es que, ¿sabes? Cuando te relajas, y cuando te relajas, pues llegan otras cosas. Y yo creo que esa también es una de las causas de que haya tanto, y por eso insistía yo tanto en lo del tema del hablar, porque además no os pasa que conocéis a gente que cuando los hijos hacen algo, como siempre se cabrean y siempre hay mal rollo, al final los hijos no cuentan nada. Y cuando los hijos no cuentan nada, fatal. La has cagado ya del todo. O mienten porque eso. Entonces se trata de hablar, de dialogar y no de castigar. Entonces yo creo que sí, que nos hemos relajado mucho, que hemos dado muchas cosas por hecho y que creíamos que era imposible perder esas cosas. Y ahora nos estamos dando cuenta de que sí que se pueden perder. Exacto. Y creo que nos hemos relajado Bueno, si también. es que es eso, la gente cree que porque hay igualdad de derechos constitucionales, pues nada, siguen llevando a sus hijos a los equipos de fútbol, escuchando las cosas que se escuchan en las gradas y los vestuarios, sin intervenir, no preguntan lo que está pasando, no analizan. A ver, la gente muchas veces no analiza, creen que son igualitarios y la realidad es que sigue habiendo una ideología machista de fondo. Bueno, queridas, que el tema da para mucho, que hay que dar muchísima caña, mucha caña a los medios, al medio social y cultural, mucha caña al entorno y a las personas que se relacionan con vuestros hijos y mucha caña también a vuestros hijos, transmitiéndoles claramente una ideología en la que no vais a consentir que os consideren a vosotras inferiores que a vuestro marido o a su padre o al señor que pase por la calle. Está clarísimo, ¿no? ¿Vais a querer que vuestros hijos los consideren inferiores a ellos? Yo desde luego no. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Hay otro tipo de machista, que es el machista, que es machista para las demás mujeres. Para su madre no. Su madre es súper machista, eso es súper machista. No, su madre la clava. Pero ellos, su madre es una crack, es inteligente, tal cual, ¿sabe? Su madre podría estar de CEO de lo que fuera, porque su madre sí, el resto no. Sí, las feministas de antes, esas sí que valían. Porque su madre es abnegada y le ha dejado hacer lo que le ha dado la gana, o sea, claro. Así de claro. Pero que es para flipar, ¿eh? Que sí, que esos son... Amor de madre aquí tatuado, ¿no? Como le llaman los presidiarios. Que son un ejemplo de masculinidad súper poco tóxica los presidiarios, o sea... Os quiero muchísimo, chicas, pero es que tenemos que cambiar de sección porque si no nos quedamos sin tiempo. Azucena, nos ibas a recomendar tú un libro en esta ocasión, ¿verdad? Claro, os quiero recomendar un libro, es una novela, y es una novela en la que el mensaje final es que educar con amor, con comprensión, confiando, es súper importante. ¿Qué novela es? Hombrecitos, de Louise May Alcott. ¿Qué sucede en Hombrecitos? Bueno, pues cuando termina Mujercitas y aquellas mujercitas, si recordáis al final de aquellas mujercitas, la que no lo sepa, esto es un spoiler de 200 de una novela años. Que tiene ya muchos años, no existen spoilers. ¿Vale? Bueno, pues al final Josephine March se casa con Frederick Baer, hereda la casa de la tía March, Bloomfield, y como la casa es una mansión que te cagas y tal, pues decide que va a montar allí con su nuevo marido una escuela. Monta una escuela y al principio es una escuela que son todo niños menos una niña, que es la sobrina de ella, que es la hija de su hermana Meg, que los hijos de su hermana Meg, que son mellizos, van a la escuela de su tía Jo, la señora Baer, ahora ya, y monta una escuela. Y en esta escuela, aparte de que están los hijos de ella, aunque los hijos de ella tienen unos 5 años y el otro 2, casi todos los niños que están, menos sus sobrinos y algún otro, casi todos tienen situaciones. O son huérfanos de madre, o son huérfanos del todo, o han tenido una situación problemática de comportamiento, de vida, de salud, de lo que sea. Entonces son niños
algunos pues son más buenos, otros pues más rebeldes, ¿vale? Hay un poco de todo, pero aquí se trata ¿vale? Y luego hay otro personaje, luego llega otra niña a la escuela y luego está por allí la hija de Amy y Lori, que de vez en cuando va allí de visita y es como la princesa, ¿no? Y se queda una semana allí en la escuela cuando sus padres van de viaje y todo gira en torno a ella. Pero está todo tratado desde una forma en la que desde una forma en la que intentan tratar a los niños, ten en cuenta que es una obra del 19, creyendo en la bondad del ser humano y creyendo que cualquiera con apoyo, ayuda, confianza, sabiendo que la responsabilidad puede mejorar. Creo que es un libro muy bonito, que además, poniéndolo en el contexto de la época, creo que tiene mucho que ofrecer y yo creo que os puede gustar mucho. Y sobre todo, si os gustó Mujercitas y había Mujercita, pues lo tenéis que leer. Hombrecitos. Tiene su parte pues, más feliz, su parte más dramática, pero es muy bonito. Os voy a recomendar. Y si os gusta, después os leéis Los muchachos de Yo, que es la continuación. Yo me los leí todos. ¿El qué? Yo me los leí todos, estaba luego, y luego es que te enganchan, mogollón. ¿Vale? Pero es verdad que es bonito y da otra... Sobre todo me parece que es muy bonito para la época en la que es, ¿vale? Y creo que transmite cosas que pueden gustar. A ver, va a haber alguna que no, pero ponedlo en contexto. Pero está muy bonito. Pues eso, que os leáis Hombrecitos. Y ahora pues pasamos a que nos vas a recomendar una app, ¿no? Y siempre acabamos la sesión recomendando una aplicación. Y hoy os voy a recomendar If This Then That, que es, o sea, IFTTT. En la App Store, en la tienda de Android y en la que está, es IFTTT. If This Then That. ¿Para qué sirve If This Then That? Bueno, pues sirve para conectar algunas cosas, ¿vale? Que sean, por ejemplo, si publico en Instagram, que se publique automáticamente en Twitter. Pues lo haces con If This Then That. Si le pido a Alexa que me diga la lista de la compra, me la va a enviar además por SMS a mi teléfono. ¿Vale? Si hago X cosa, hay mogollones, ¿eh? De posibilidades de cosas que puedes hacer. Qué guay. Entonces está muy bien porque te permite automatizar una serie de cosas que te pueden resultar muy cómodas. ¿Vale? Por ejemplo, yo me voy a ir, por ejemplo, se me voy a ir yo, no necesito que me digan la lista de la compra porque yo ya tengo la aplicación de Alexa también en mi teléfono. Pero, por ejemplo, Juan no la tiene, ¿vale? Porque su teléfono no tiene tanta memoria y tantos gigas y tantas leches, o como se diga, y no tiene puestas tantas cosas en su teléfono. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, Alexa, dime la lista de la compra. Y entonces ella, además de que me la recita, me envía el SMS. Y yo lo copio y se lo pego a Juan en WhatsApp. Y ahí tienes la lista de la compra. Y no tengo yo estar ahí tecleando y mándame tal. No, porque la lista de la compra la he hecho ya con Alexa y le he dicho, Alexa, apunta huevos. Alexa, añade a la lista de la compra café. ¿Vale? Y luego es... Me acaba de contestar, me voy a decir, añado café a la lista de la compra. Pues nada. Cuando le digo que me diga la lista, a mí me aparece SMS. O, por ejemplo, oye, publicas en Instagram, metes en Twitter. Hay mogollones de cosas, ¿eh? Pero mogollones. Mogollones. ¡Ay! El cartero pica. Me voy al cartero. O mira, vámonos todas y así me voy ya, porque ya está Vale, todo. porque en realidad hemos terminado. Un beso muy grande, muchísimas gracias, Irene y Maca, y espero que volváis a Pioneras. Muy bien, hasta pronto. Chao, gracias.